Bienvenidos sean todos pues a esta primera entrega con respecto a lo que es el diseño de pavimentos rígidos, ¿no? En este caso sirviéndonos del material de una guía práctica que tiene que ver mucho pues en relación a lo que se diseña. Es basada en México, algunos datos, pero que eh, se rige por la Aston, que también aplica aquí en Venezuela como tal, destacando que el pavimento como tal es una estructura, ¿sí? En este caso con una losa de concreto hidráulico, ¿sí? Tiene su base, subbase y subrasante, cuestión de que tiene sus dos capas y es menos, al momento de realizar los cálculos, es menos los espesores, ya que el concreto tiene su capacidad de soporte, pues es más rígido que el mismo pavimento flexible, mucho más, y tiene su capacidad portante. En Venezuela la mayor parte de los pavimentos son flexibles, pues estando estos constituidos en formas más sencillas por su rasante, su capa subbase, la capa base y esa carpeta fáltica de rodamiento, pues. Ahora, en Venezuela también existen pavimentos rígidos, los cuales están constituidos pues de una forma más sencilla, como lo estamos hablando, de una subrasante, una subbase, sí, con una base y una capa de concreto, que este tipo de pavimento actualmente es poco utilizado en nuestro país debido a su alto costo, ¿sí? Y a su tedioso proceso de constructivo, pero es más que todo por las herramientas y los equipos, ¿sí? Ya se han visto en otras partes del mundo que avanza bien. En este sentido, el concreto rígido, el pavicreto, es empleado pues en carreteras donde el tránsito vehicular sea elevado, en especial vehículos pesados, donde hay mayor capacidad o se necesita mayor capacidad de soporte, estacionamientos, vías. Recuerdo ahorita el área del ferry, sí, en la costanera, estos casos prácticos que bueno, se implementó este tipo de pavimento y que este tiende a ser más duradero en el tiempo con respecto a los pavimentos flexibles y es una de las grandes ventajas y requiere de menos mantenimiento, ¿sí? En la guía van a ver conceptos como el subrasante, la rasante, la subbase, que es lo que estábamos hablando específicamente. Ahora, con respecto a la superficie de rodadura, vamos a quedarnos con este concepto, que es esa capa superior de la estructura de pavimento construida con concreto hormigón. Sí, allí hablamos de esa rigidez, de ese módulo de elasticidad elevado, esa capacidad portante y esa capacidad como tal, como una base, pues funciona, ¿sí?, en ese sentido. Por aquí, en esencia, me quedo con lo que es la formulita del cálculo o el procedimiento del cálculo del número estructural, del cálculo del pavimento rígido, en donde se basa pues en los resultados Aston, disculpe que se vea cortado acá, pero en esencia lo que quiero ver es que hay todo un formulón en donde habla de esa desviación estándar, de ese error estándar combinado, ese espesor, esa serviciabilidad, módulo de rotura, coeficiente de drenaje, ¿sí?, módulo de transferencia de carga, J, módulo de elasticidad, módulo de reacción como tal. Todas estas fórmulas como tal, ¿sí?, se van, fórmulas y variables que se van a ir definiendo a lo largo de esta guía, pues, y de manera resumida, vamos a decirlo así, lo tabula para posteriormente, a través de unas gráficas, los nomogramas, determinar el espesor, que es lo que se quiere determinar, el espesor de la carpeta de rodamiento, la rígida. Pues, bien, por aquí vamos a darle paso a lo que son en esencia esas variables de diseño, ¿sí?, de el pavimento rígido como tal, ¿sí? Estas son el espesor, serviciabilidad, tránsito, transferencia de carga, propiedades del concreto, resistencia a la subrasante, drenaje y confiabilidad, ¿sí? Todo esto es encontrar estos datos que vamos a ir viéndolo progresivamente para determinar unas tablitas de cálculo donde vamos a ir rellenando estas variables para irnos al monograma como le había mencionado. Bien, por aquí les dejo una muestra de lo que es esa tablita resumen, donde vamos a ir colocando esas variables
de, por ejemplo, el módulo de reacción, el de rotura, el de confiabilidad y todo esto, el cálculo que posteriormente nos vamos a ir al monograma, donde, el nomograma, perdón, en donde hay un cálculo aparte, porque todo esto está tabulado. El cálculo aparte es este, carga equivalente de los Excel, que es la, digamos, la receta o la propiedad que tiene el método Aston, que hace la conversión, ¿sí?, de los números de carga o el peso del vehículo por números de pase de los vehículos. Es decir, que tanto los vehículos pesados como los livianos, él los convierte en número de pases. O sea, tantas repeticiones van a pasar por esa vialidad y el pavimento debe ser capaz de resistirlo, ¿sí? Por aquí también les voy a dejar más o menos cómo funciona el nomograma, perdón, en donde entrando por una escala, según la variable, nosotros vamos a ir encontrando, y todo esto es datos, por ejemplo, el módulo de rotura, la junta, el coeficiente de drenaje, todos estos valores, vamos a explicar más adelante en un segundo video, en la parte práctica, y cómo construir este nomograma para dar con el resultado que es el espesor del asfalto, el concreto, perdón, ¿sí? Bien, de vuelta aquí a las variables, nosotros vamos a ir hablando de esos espesores, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere dentro de el cálculo del pavimento rígido, ¿sí? En este sentido, iniciamos con lo que es la serviciabilidad, ¿sí?, en donde es ese tipo de tráfico, en donde es lo que estábamos hablando, si pasan a vehículos pesados, livianos, sí, como tal, y hace las conversiones según los parámetros. Esto, como les decía antes, está tabulado. Nosotros vamos a tener un índice de servicio de 0 al 5 según la clasificación de la vialidad. Esto va a servir tanto para evaluaciones de carreteras como diseño de carreteras como tal. Es importante destacar que sin duda alguna el método Aston va de alguna otra forma resumiendo o volviendo práctico los cálculos. En este sentido, tenemos que el índice de serviciabilidad se divide en dos. Nosotros un P sub 0, ¿sí?, y el final, en donde nosotros podemos darlo o asumirlo. Bueno, es en 2, en 1, en 0. Por ejemplo, es la idea de que el P sub 0 indique cómo va a iniciar el uso de esa vialidad y cómo se espera, o sea, la vida útil que va a tener esa carretera como tal, ¿sí? El P sub 0 lo pueden asumir, aquí se dice que puede ser en 4.7, también no necesariamente exacto en la tabla, pero ustedes colocan el P final, no se recomienda no menor a 2, el PT, perdón, ¿sí? Eso el calculista lo va dando, pues. Ve que aquí ya el PT final, del índice de serviciabilidad final, ya lo van asumiendo 2.5, 2. Ya cuando es de menor importancia, sí baja de los 2. ¿Sí? Esto influye mucho la construcción, los materiales, esto a manera de cultura general para que se vayan empapando en la cuestión, pues. Y el cálculo del mismo, como habíamos hablado, es la variación de la serviciabilidad, es restar el inicial menos el final, y eso es lo que nosotros vamos a colocar en nuestra tablita aquí de la variación de serviciabilidad, ¿sí?, que la tenemos aquí. Bien, seguimos por acá, ya pasando a lo que es el tránsito. No es más los tipos de vehículos que van a estar pasando por allí, como dice por acá. Es hacer notar que se debe contar con la información más precisa, sí, como tal, del tráfico de diseño. Ahí los conteos, los aforos vehiculares, todo esto que se ha visto en vialidad debe incorporarse, ¿no? En este sentido resalta la guía con respecto al método Aston,
¿sí? Lo que estábamos hablando, que va a sustituir el peso de los tipos de vehículos por lo que llaman pases o ejes equivalentes, ¿no? En este sentido, se habla de esa fórmula que ya más adelante lo vamos a ir a realizar, que es una tabla de conversión. En la parte práctica la vamos a ver, pero que de alguna u otra forma ya va el, tabulando o esclareciendo el impacto que va a tener el tipo de tránsito que está pasando o va a pasar sobre esa vialidad. Entonces esos porcentajes equivalentes se colocan en el porcentaje de ejes simples que van a actuar en ese canal o carril de diseño. ¿Sí? Habla de los porcentajes de impacto, ya esos números de pases que va a hacer o que determina el método Aston es de un vehículo tipo que de 82 kilonewton. Él ya tiene un canal de diseño, un vehículo de diseño, él va a optar índices, confiabilidades de diseño, donde va a prácticamente a determinar o va a ayudar para simplificar el cálculo, los va a ir seleccionando para meterlos en homograma y dar ese número. Aquí habla la explicación de los números de repeticiones, o sea, el procedimiento, cómo aborda la Aston a esta parte. También se toma en cuenta en la parte del tránsito esa tasa de crecimiento anual. Ese factor de crecimiento también se establece como importante, ¿sí? Al momento del diseño. Aquí hablan de esos tics, ¿sí? De cada una de estas variables. Es importante echarle una leída, ¿sí? Para ir haciendo pues un colchón de conocimiento. Vean que las tasas de crecimiento, todo esto está tabulado. En este sentido, hay una fórmula, ¿sí? Del factor de crecimiento del tráfico, donde ya tiene esa tasa de crecimiento, ¿sí? El número de años de vida útil que se quiere, y ya tienes tu factor de crecimiento que lo vas a ir incorporando a las fórmulas. En este sentido, habla de los parámetros, ¿sí? Que se tienen que tener en cuenta al momento de elegir las cantidades del tránsito para el diseño de la vialidad. En este caso, cantidad de tráfico, la utilización de las pasajuntas, perdón, que es como la conexión que tienen las losas de concreto que están en la vialidad, los soportes laterales, por ejemplo, si hay brocales, si hay otro tipo de elementos, ¿no? Y es esa incorporación de los cálculos de los ejes simples, ¿sí? Ahora bien, es con respecto a la variable J, que son las variables o los coeficientes de transmisión de carga, ¿sí? Que es transmisión de carga, J. Sí, ya esto se viene directamente. Tú tienes que estar pendiente si el tipo de pavimento, si es reforzado o armado con juntas o es continuo. Si es una losa, si está reforzado, armado con juntas, si tiene malla y el tipo, ¿sí? Y aquí habla si el elemento de transmisión de carga de concreto hidráulico, si posee o no posee, ¿sí? En el respecto a los pasajuntas o la transferencia de carga, es este eslabón que se tiene en cuenta acá. Cuando hay unas variaciones de altura que deberían cumplirse para no generar impacto en el vehículo y entre otras cosas, pues sí, se habla más o menos de los diseños, de lo que es los carriles de diseño que utiliza la Aston. En este caso son los soportes laterales, si los tiene o no los tiene. Vean que aquí sí los tiene y aquí no los tiene, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a considerar en esta tablita, ¿sí? Si los posee, si no los posee. Esto es el coeficiente, ¿sí? En este caso, si esto sí tiene lo que es la transmisión de carga a través de la junta. Esto si va a poseer o no va a poseer. Ahora pasamos a lo que son las propiedades del concreto. En este caso vamos a hablar del módulo de rotura
y el módulo de elasticidad, que es una de las variables que tenemos aquí, el módulo de rotura, ¿sí? Y el modo elástico. En este sentido, el módulo de rotura normalmente especifica a los 28 días, todo eso a cultura general, y ya hay sus especificaciones, ¿sí? De cómo va a realizarse ese módulo o la obtención de ese módulo de rotura en ensayos, ¿sí? Pero aquí ya tenemos la siguiente tabla donde se tienen los módulos de rotura, perdón, en donde están las autopistas, las carreteras, las zonas industriales, etcétera, y que nosotros debemos tomarlo es en PSI. Sí, el valor que nosotros vamos a utilizar es en PSI, que lo necesitamos aquí. Modo rotura en las unidades PSI 650, porque esto así vamos a introducirlo en la gráfica del nomograma, ¿sí? Con respecto a ese, hay como una corrección, que es esta formulita del promedio, donde hay una desviación normal estándar y una desviación estándar del módulo de rotura. Una está tabulada, desviación estándar, que es esta, desviación estándar. Hay un porcentaje si es premezclado, mezclado central. Esto se refiere si es mezclado en sitio, podemos tomarlo así. Si vea que el promedio es mayor. Y con respecto a la desviación estándar ZR, sí tenemos esta tablita donde según el modo de confiabilidad, sí vamos a tener una desviación. En este caso, si la confiabilidad es de 90, 0.00. Si hay una confiabilidad mayor, la desviación va a ser mayor. Pregunta de examen. Si yo necesito mayor seguridad, eso se puede decir que es proporcionalmente directo al crecimiento de los factores de seguridad. O sea, a mayor sea la confiabilidad, mayor es la desviación normal. Ambas respuestas es sí. Porque si yo quiero una confiabilidad, quiero estar seguro, incremento los valores de certeza, que la probabilidad sea mayor. Entonces esa desviación yo la voy a tomar, la voy a incrementar para tener eso se va a convertir a un rango, ¿sí? De desviación. Bueno, entre mayor sea la confiabilidad que yo quiero, más perfecto, más dudoso debo ser de lo que yo estoy calculando, y entonces lo voy a incorporar allí. Entonces esto va a permitir al momento de calcular mi módulo de rotura, que ese es el que yo voy a colocar en mi tabla, el definitivo. Si ese es el que va, el corregido, el módulo de rotura. Si ve que aquí lo coloca directo, pero nosotros vamos a colocar menor, sí, porque bueno, dependiendo de lo que dé el cálculo, pero normalmente es menor para digamos mayor confiabilidad del diseño, pues, y que pueda de alguna otra forma asegurarnos que la parte del concreto esté por encima, pues, de lo que se está pidiendo. En el caso de aquí tenemos es el módulo de elasticidad. Simplemente si es un concreto 250, si es un concreto 280, nosotros lo introducimos aquí, le sacamos la raíz y tenemos multiplicado por 21.000 ese factor del coeficiente de elasticidad, ¿no? El coeficiente de elasticidad S, y me va a dar en P6. Sí, es la conversión que se hace. Esto aquí es la conversión. Cualquier cosa en el ejercicio vamos a ir ampliándolo. Resistencia de la subrasante. ¿Sí? En este caso es importantísimo ir repasando, pues, todo lo que se tiene que ver con el suelo, fundaciones, todos esos términos, ¿no? Pero aquí vean que lo resumen facilito con un módulo en donde yo lo voy a digamos, a sustituir, que es ese factor K, que va a ser ese módulo de reacción del suelo y esa capacidad portante que tiene el terreno natural. En este caso no le para mucho, por decirlo así. Claro, tenemos esa reacción de soporte, ¿sí? De CBR, que tenemos como un dato principal. Acá la guía habla de esa determinación, pero que una vez más se resume o se tabula con respecto a los rangos de SK, que es el soporte. O sea,
tú me dices, bueno, es un material bueno, regular, entonces, bueno, es un medio, es alto, y el coeficiente que yo elegí es este, ¿sí? Para mi cálculo, para mi diseño, y todo esto va a depender del tipo de suelo. Cuando yo agarro mi estudio de suelo y me dice, bueno, es un regular para esto, un suelo estable, bueno, y entonces yo lo califico y yo obtengo mi K. O sea, es una forma de conseguir el K, que es la capacidad de soporte del suelo, del material que yo voy a utilizar para mi base y subbase, ¿sí? Del pavimento rígido. Pero que hay otros datos que a través del CBR también lo puedo determinar, ¿sí? A través del soporte del CBR agarro una conversión que más adelante la vamos a ver, y ese puede servir mi módulo de capacidad de soporte, mi rango de valores, pues como tal. Pasamos al drenaje. En el caso del pavimento asfáltico, es uno de los principales enemigos con respecto al asfalto, pero también que daña la capa, lo que es el material de la base y la subbase, porque no es tan permeable, tan impermeable, pues, porque por algún lado va socavando. Es decir, cuando ya empieza a deteriorarse la vía, la base, el asfalto inmediatamente lo manifiesta, se hunde. A diferencia como que del concreto, mira, puede hasta trabajar como en un vacío, por decirlo de alguna manera, y trabaja fino por un buen tiempo. En este caso del drenaje, sí, hablamos es de la calidad de drenaje para correr el agua, por decirlo así, para absorberlo, para repelerlo, y la cantidad quizás de recibir o absorberlo. Entonces hablan de una calidad de drenaje, si una exposición de saturación, se va a eso, pues. Si es bueno, si es malo, si es excelente esa calidad de drenaje. En este caso si libera el agua en 2 horas, es decir, por ejemplo, las arcillas que absorben el agua y la mantienen, la retienen. A diferencia de un granzón, que es ligado piedra, granulometría gruesa con fina, y bueno, puede percolar el agua con cierto calor, él va secando, él va drenando, él transmite o permite que el agua corra a la siguiente subcapa. En esencia, esto, la calidad de drenaje se refiere. En este caso, un día, 2 días, es importante, porque al momento de seleccionar tenemos unos valores del 50%, del 1%. Sí, es como trabajar de atrás para adelante, vean. Si es bueno, si es malo, bueno, porque libera el agua en 7 días, bueno, es mediano. ¿Sí? En este caso, la calidad, nos venimos por aquí, dependiendo de la calidad de drenaje, si es bueno, nos vamos a el porcentaje. Si es de 1%, en este caso, la primera tabla con respecto al material, y la segunda tabla es con respecto a la exposición que va a estar el material, ¿sí? En este caso, la calidad del drenaje se refiere, al coeficiente de drenaje se refiere al porcentaje, ¿sí?, de que la estructura puede estar sometida a una saturación para proceder como a la falla, ¿sí? En este caso dan unos tics, ¿sí?, que es importante evitar, pues, que exista presencia de agua, o sea, hacer todo lo posible dentro del diseño, el estudio topográfico, hacer las correcciones pertinentes, las modificaciones, para evitar esta exposición, ¿sí? En este caso habla de la reducción de resistencia de los materiales granulares, lo que estamos hablando, socava, ¿sí?, la resistencia a la subrasante, la expulsión del fino, o sea, en este caso, en el caso del granzón, que tienen poco a poco, si está muy expuesto, si hay, va lavándolo, ¿cierto? Y bueno, ya hay otras cosas, levantamiento diferencial de suelos expansivos, bueno, en el caso de las arcillas y la expansión del congelamiento del suelo, que ya es otra cosa. De la confiabilidad, es una de las variables, vamos a decirlo, muy usadas e importante por esto, porque una vía o un diseño de pavimento rígido se basa muy importante o en muchas ocasiones sobre la confiabilidad y la serviciabilidad. En este caso, la confiabilidad está definida como esa probabilidad que el sistema de pavimento se comporte de una manera satisfactoria, pues, o sea, que el pavimento va a responder.
Y la serviciabilidad, la primera tiene que ver con la comodidad, o sea, el ancho de la vía, si tiene lombrillo, si está señalizada, si el pavimento está en condiciones. ¿Sí? Ese es el servicio que tiene la vialidad, si es rápida, si es lenta. En este caso de la confiabilidad, hay que estar pendiente de dos variables. La primera, la confiabilidad, y la otra que nos da es la desviación estándar, como la del concreto, la resistencia, el módulo de rotura, algo así. Es como esos factores de seguridad de incremento que vamos a ir obteniendo. Tabulada de una, los valores recomendados a nivel de confiabilidad, estos se mantienen en el caso de urbano, rural. Vean que no llega al 100%, pero uno le va dando esos criterios. Aquí la primera, lo del servicio, tiene que ver con ese diseño, qué tan bueno es el diseño. Y esta de confiabilidad es, vamos a decirlo, la mano de obra, con la calidad con que se construye. O sea, si va a durar el tiempo, ¿sí? En este caso, vean que hablan de, como una guía, hablan de esas recomendaciones de ellos ya definidas, pero ustedes van a tomar según los factores que se les dan o se encuentren dentro de la evaluación, ¿sí? Porque incluso hasta el mantenimiento futuro hay que tomarlo en cuenta, pues. Vean que por aquí menciona los ejes que debe soportar el pavimento hasta su índice de servicialidad descienda debajo de un determinado índice, ¿sí? Hay que tener en cuenta al momento del diseño estas clausulitas por aquí, ¿sí? Entonces aquí dentro de bajo estas razones, la desviación estándar y la confiabilidad se unifican, en donde dependiendo de la confiabilidad y la desviación estándar, aquí según el PT, ¿sí? Más o menos el rango, nosotros vamos a encontrar esa desviación estándar. Repito, tengo una confiabilidad de 90 y un PT de 2, un PT servicio final, tengo 90, mi PT es de 2, bueno, está por aquí, entonces es mi desviación estándar entonces es 0.30, ¿sí? Entonces estos dos compitan. Claro, agarro el inmediatamente superior o cercano, pues en este caso de mi PT2, pues, o haciendo un ejercicio aquí, ¿sí? Ok. Ok, en este sentido ya tenemos más o menos esas nociones básicas, la parte teórica más lo que ustedes complementen de la lectura referente a lo que son los pavimentos rígidos, ¿sí? Y que no hay que olvidar de esta una serie de elementos y variables importantes, ¿sí? Que deben unirse o seleccionarse de manera puntual, ¿no? Y que ofrece unas ventajas excelentes como esa módulo de rotura a flexión optimizado, aporta lo que es el pavimento rígido, una gran disminución del desgaste superficial, ¿sí? Bajo condiciones de alto tránsito, ofrece al diseñador bajo coeficiente de contracción total, pues en el estado de endurecimiento, excelente colocabilidad y compatibilidad. O sea, esto referente a lo obtenido mediante a los servicios que tienen que ver con agentes o aditivos químicos, en especiales aplicados en mezclas de granulometría continua, pues la impermeabilidad y la durabilidad de las mejoras de estos servicios ambientales y agresivos se comporta muy bien con respecto a la relación de agua-cemento, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, esto ha sido esta primera entrega de esta parte del pavimento rígido, ¿sí? Ya con la idea de llegar a los modos de reacción del suelo, el K. Hay un dato que si leen detenidamente habla de que si tienes los módulos de CBR, las magnitudes o el numerito, puedes promediarlo y de una vez tienes tus valores allí aplicándole una formulita que le vamos a explicar de conversión, el módulo de elasticidad con su formulita, el módulo de rotura también. Este es el corregido, ¿sí? Recuerden que este va a ser corregido. El coeficiente de transmisión de carga, el coeficiente de drenaje, que también a través de una tablita, si es bueno, si es excelente, si está expuesto, si no es expuesto, si drena bien, si no drena,
¿sí? Esta es la variación, que es la resta, ¿no? Porque aquí aparentemente fue 4 menos 2 y le dio 2 pues el valor. La confiabilidad, que se selecciona según el tipo de vía, y esa desviación estándar, que vamos a conseguirla con la confiabilidad y el índice final de serviciabilidad, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de esta carga equivalente en la parte práctica, ¿sí? Vamos a, sí, al segundo video, vamos a hacerlo para determinar este valorcito de los SL, ¿sí? Que es ese equivalente o cargas equivalentes que propone y ejecuta la Aston, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta la segunda guía.